¿Por qué es tan importante confesarnos todos nuestros pecados? Buena pregunta para todos los niños y para todas las edades. Es tan importante confesarse porque es la manera como podemos entonces entrar al cielo, porque es la manera en que vamos a purificarnos bien en esta vida para poder estar entrando en el cielo, que es puro. No podemos entrar sucios al cielo, tenemos que primero quedar purificados. Es como, por ejemplo, si usted va al campo de fútbol y llega sudada, llega con polvo y tierra, no puede entrar usted a la cocina y comer, ¿verdad? Porque está sucia. También así uno tiene que estar limpio, bañado de los pecados, confesar sus pecados y de esta forma llevar una vida de confesión todo el tiempo, no solamente, claro que la Santa Iglesia dice una vez al año, pero yo mejor quiero exhortar a todos los niños que se confiesen seguido para que los pecados que más repetimos sea menos las veces que lo repetimos, confesarlo más seguido, y de esa forma el pecado que hacemos más quede eliminar el pecado porque nos confesamos muy seguido. Por ese motivo, mija, nos confesamos para poder entrar al reino de Dios, donde queremos todos entrar, quedar purificados. Pero también el queremos confesar los pecados es regresar a Dios aquí en la tierra, porque Dios nos ofrece la misericordia de Él mismo a través del sacramento, como el hijo pródigo, ¿no? ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Que era como Dios, el papá quería que el hijo regresara a su casa, el hijo menor, y el padre deseaba que el hijo se regresara, pero el hijo pensó: he pecado contra Dios y contra mi padre, regresaré a mi padre, le pediré perdón y le diré que yo no soy digno de llamarme uno de sus hijos, que me trate como uno de sus sirvientes. Pero Dios nunca nos va a tratar a nosotros como sirvientes, siempre nos va a tratar a todos como hijos. Pero ¿qué tenemos que hacer, mija? Tenemos que ir a confesarnos, tenemos que ir al Padre, tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados. Por eso es tan importante confesarnos siempre aquí, toda la vida. ¿Por qué? Porque toda la vida vamos a pecar y toda la vida vamos a estar ofendiendo a Dios, ofendiendo al hermanito, a la hermanita, desobedeciendo al papá, desobedeciendo a la mamá, no haciendo la tarea, enojarme con mi amiga en la escuela. Y pues, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que confesar porque yo me porté mal con mami, con papi, no hice la tarea, copié el examen. Tengo que confesarme sus pecaditos, por eso tengo que confesarlos para que el mal comportamiento que hice no esté apoderándose de mí y quiero ser liberada, para que así yo me vaya derechito al cielo, ahí es donde queremos llegar. Yo quiero saber cómo es que Jesús entra en la hostia. Qué buena pregunta, y es una pregunta muy importante para todo católico, practicante y no practicante, para todo creyente y para no creyente. Mire, les voy a decir cómo entra Jesucristo en un pedazo de hostia. ¿Cómo entra? Mira, Jesús, cuando Él muere, antes de morir, estaba en la última cena y tuvo la última cena con los discípulos. Y después de allí, cuando Cristo muere y resucita, se le aparece a dos de sus que eran discípulos de Emaús, que iban a Emaús, y Cristo se aparece. Cristo va con ellos y les enseña las escrituras, les habla de las escrituras, y llega a Emaús. Pero como los discípulos de Emaús vieron que Jesús iba más allá, le preguntaron, le dijeron, quédate con nosotros. Y Jesús dice, me quedo con ustedes. Y Jesús les pregunta, ¿tienen algo que comer? Y le ofrecieron pan y pescado. ¿Okay? Entonces,
al momento que Jesús toma el pan, lo bendijo, dio gracias y parte el pan, y cuando parte el pan, desaparece. Desapareció. Se fue, ya no estaba Jesús allí. Parte el pan, y los discípulos que estaban viendo a Jesús sentado partiendo el pan, ya no se fue. ¿Dónde está Jesús? Pero cuando vieron que el pan cae en la mesa, dijeron los discípulos, Cristo se quedó en el pan. Porque Jesús dice, el jueves santo, coman, este es mi cuerpo, beban, este es mi sangre. Y el día que Jesucristo resucita, es la historia de Emaús, que se queda con los discípulos. Por eso Jesús, al ver que iba muy lejos, ellos le dijeron, quédate con nosotros. Y Jesús dice, me quedo con ustedes, pero yo les voy a decir a ustedes dónde me voy a quedar. Pensaron que los discípulos que se iban a quedar en la casa de Emaús, pero no fue así. No se quedó en la casa. ¿Dónde se quedó? En el cielo. En el cielo, pero cuando parte el pan, ¿dónde se quedó Jesús? En el pan. En el pan, ahí se quedó. Porque cuando Jesús parte el pan, ¿desapareció Jesús o no desapareció? Parece. Sí, ¿y dónde se quedó? En el pan. En el pan. Y cuando los discípulos vieron que Jesús no estaba, dijeron, Jesús se quedó en el pan. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Corren rápidamente desde Emaús y se fueron a Jerusalén. ¿A qué? A decirles a los otros compañeros discípulos, hemos visto al Señor, a Jesús, se nos manifestó al momento de partir el pan. Y ya no está, se quedó en el pan. Y desde entonces dijeron los discípulos, vamos a celebrar la misa, porque Cristo se queda en el pan. Desde entonces los primeros discípulos celebraban la Eucaristía para partir el pan, porque allí Cristo se quiso quedar en el pan. Y ahora le voy a decir a usted, ¿en qué momento se queda Jesucristo en el pan o en la hostia? Mire, en el momento que el sacerdote pone las manos así, va poniendo sus manos consagradas, las manos consagradas, están consagradas por el obispo, entonces estas manos consagradas las pone sobre las especies del pan y del vino. En ese momento el sacerdote invoca el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene para que venga sobre las especies y con las palabras que el sacerdote dice, decir, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo. Tomen y beban todos de él porque esto es mi sangre. El sacerdote invoca al Espíritu Santo y luego, ¿qué dice el sacerdote? Las palabras de consagración. Y ahí es cuando se queda Jesucristo en el pan. Como se quedó, ¿en dónde? En el pan. ¿En dónde? En el Emaús. ¿Cómo se llama el pueblo? ¿Cómo se llama el pueblo? Emaús. Sí, ahí estaba Jesús. Y ahí se encuentra con los discípulos. Y entonces, al momento de que parte el pan, Cristo se queda en el pan. Exactamente. Por ese motivo. Ahí se queda Jesús en el pan. En ese momento. En la misa también. ¿Y pasa en la vida real? Todo el tiempo que el sacerdote celebra misa es real. Cuando el Padre celebra misa todos los días es real. Y Jesús baja, se presenta en el pan, en la hostia chiquita, se presenta allí en una milísima pequeñita de la hostia, ahí está Jesús. Cuando alguien comulga a Jesús en la mano, allí se queda una pequeña partícula de la hostia, y esa pequeña partícula de la hostia, ¿quién es? Jesús. Jesús. ¿Y qué pasa, mijo, si yo comulgo en la mano
y queda una partícula aquí en la mano, en la palma. Yo camino y le hago así, me limpio las manos. ¿Qué pasa con esa partícula? ¿Dónde se quedó? ¿Dónde cayó? En el piso. En el piso. ¿Y qué pasa si yo paso por allí? Lo pisa. Lo piso. ¿Y a quién estoy pisando? A Jesús. A Jesús. ¿Y usted cree que voy a pisar a Jesús? Pues sí. No, no lo voy a pisar porque es mi Señor, es mi Dios. Por eso Jesús se queda en el pan, y del pan es sagrado, es santo, que tiene que entrar todo el pan de Cristo en mi lengua, no en la mano, porque quedan partículas pequeñitas de Jesús. Y cuando yo camino, ya me rasco, ya voy así, ya me cruzo las manos, pero esas partículas de Jesús, la chiquititita, cayó en el suelo. Y ahí va el niño pasando, pisando el cuerpo de Jesús. Por eso es real todo el tiempo. ¿Verdad? Muy bien. ¿Por qué después de la confesión se nos da una penitencia? ¿Ustedes se acuerdan de cuando los 10 leprosos estaban retirados lejos de Jesús? Porque los leprosos que tenían lepra se consideraba pecado, como una enfermedad, pero era pecado. Y así lo consideraban, los aislaban y decían, oh, tiene lepra, afuera de la sociedad. Pero Jesús veía que los enfermos ocupan del médico, no el sano ocupa del médico, los enfermos. Entonces ellos recurrían al que era médico, tanto del cuerpo y tanto del alma, Jesús. Entonces los leprosos desde muy lejos le gritaban, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Después que Jesús, sabiendo que sus cuerpos estaban infectados de lepra, pero también tenían pecados porque Jesús podría ver el pecado de cada persona, dice, miren, yo les doy que de penitencia, les voy a decir, bueno, que Jesús no dijo que penitencia, pero dijo, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Y por qué? Porque Jesús quería que a través de su proceso, de su camino, desde donde estaban Jesús y los leprosos, caminaran acerca de una conversión. La vida es un camino de conversión, de arrepentimiento. Si Jesús le dice, vayan, es decir, este es un mandato que les digo de obediencia, que lo van a hacer para que su pecado quede también, su vida, en enmienda, en reparación. Por eso, cuando una persona, un sacerdote le dice a la persona, al penitente, tu penitencia va a ser 5 Padres Nuestros. Entonces la persona, la penitente, va y se arrodilla y reza 5 Padres Nuestros. Y usted pregunta, ¿pero por qué? Porque de hecho, la penitencia es tan importante. ¿Por qué? Bueno, para que la persona sea mejor, para que te portes mejor. Por eso están las penitencias. Y la penitencia es para que seas mejor, para reparar el daño que hiciste. Por ejemplo, usted va a la escuela. ¿Le gustan las matemáticas? No tanto. Bueno, supongamos que usted hace 2 por 1, 2 por 2, 4 y 2 por 3, 20. Ah, me equivoqué. Entonces usted reprueba matemáticas. Entonces usted dice, maestro, reprobé matemáticas, deme por favor un trabajo para poder pasar matemáticas. Y dice el maestro, muy bien, te voy a dar un trabajo. Me vas a dibujar una escuela, me vas a dibujar una iglesia, me vas a dibujar un hospital, me vas a dibujar unos papás con una familia. Eso va a ser un trabajo extra, ¿ok? Usted hace ese trabajo y todo lo que el maestro le pidió, se lo presenta. Entonces el maestro le dice, muy bien, pasaste el examen de matemáticas.
¿Cuál fue la penitencia que el maestro le dejó? Hacer el dibujo de la escuela, del templo, de la familia, del hospital. Por haber hecho eso, usted pasa la escuela. ¿Qué pasa si usted no hubiera hecho nada de eso? ¿Qué pasa si no hace nada de los dibujitos? No pasa la escuela. No pasa la escuela. Entonces, ¿qué pasa si yo no hago la penitencia? Si el sacerdote me dice, vas a rezar 5 Padres Nuestros de penitencia. ¿Qué pasa si yo no rezo los 5 Padres Nuestros? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi alma? Mi alma, pues no se convierte, no es sincera mi conversión. Entonces yo no estoy sinceramente arrepentido y tengo que hacer la penitencia para amendar, reparar el daño que hice, para ser mejor joven, para ser mejor niño, para ser mejor maestra, para ser mejor mamá, mejor papá, mejor estudiante. Por eso voy a hacer esto, para ser mejor. Por eso la penitencia es tan importante para cambiar de vida, para hacer sacrificios. Por eso se hacen las penitencias. No como un castigo. Eso no es para decir, oh, el Padre me dio una penitencia tan difícil. Rezar el rosario. Oh, qué difícil penitencia. ¿Qué castigo me dio el cura? No es castigo. Es para que la persona se acerque más a Dios. La penitencia es para que se acerque a Dios. No es un castigo. Es una cercanía a Jesús. Vivo, presente en los sacramentos, en la oración. Por eso no es un castigo, sino es un acto de reparar, de cambiar, de ser mejor niña, mejor estudiante, mejor hermano, mejor papá, mejor hermana, mejor mamá. ¿Ah? Ahora. ¿Por qué me tengo que preparar tanto para mi primera comunión? Muy buena pregunta, Juan Carlos. ¿Por qué tanto? ¿Un mes? ¿2 meses? 6 meses, 7 meses, 1 año. ¿Cuánto tiempo tengo que prepararme? 2 años, la primera comunión, 3 años para ir al catecismo. Ay, está bien largo, 3 años de catecismo para prepararme para recibir a Jesús. Bueno, ¿sabes qué, Juan Carlos? Toda la vida tenemos que prepararnos para recibir a Jesús. Toda la vida. Pero ahorita en su edad tiene que ir al catecismo para que aprender qué es la Eucaristía, para aprender las oraciones, para aprender los sacramentos, para aprender la ley de Dios, para aprender el credo, para aprender la iglesia, para aprender los santos, un montón de cosas. Tenemos que prepararnos en el catecismo. Por eso puede durar 2 años o 3 años el catecismo para hacer la primera comunión. Pero en fin, ¿pero por qué tengo que prepararme tanto? Bueno, ¿qué tal si usted me dice, Padre, lo invito a mi casa a comer? Yo con gusto voy. Pero después le dice usted a su hermanita y le dice a su mamá, mamá, hermanita, va a venir el Padre Juan Pablo, vamos a preparar la casa está bien sucia, tenemos años sin limpiar la casa. Y usted se pone a limpiar su cuarto, sus juguetes, su hermanita, su cama, la cochera, el patio, cortan la yarda, ¿por qué? Y los vecinos, hey, ¿qué están haciendo ustedes en su casa, Juan Carlos? Ya tienen 1 semana limpiando la casa. ¿Quién va a venir? Va a venir el Padre Juan Pablo y tenemos que limpiar nuestra casa bien. Bueno, ya llegó. Nosotros tenemos 3 vecinos. 3 vecinos. Muy bien. Pues esos 3 vecinos le preguntan a usted, ¿por qué tanto están arreglando la casa? ¿Por qué? Y usted va a decir, es que va a venir el Padre Juan Pablo. Y bueno, llega el día que yo llego, ¿y cómo voy a encontrar la casa? ¿Limpia o sucia? Limpia. ¿Y cómo se va a sentir usted? ¿Contento o descontento? Contento. ¿Por qué? Porque la casa está limpia. Por eso usted prepara bien la casa para que llegue la visita y la visita se sienta a gusto. ¿Qué pasa, Juan Carlos, si la casa está sucia, lodo, telarañas, mugre, polvo, pelo y animales adentro, cucarachas? ¿Qué pasa? No. ¿Va a estar contento o va a estar triste? Triste. ¿Triste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la casa está Sucia. ¿Y qué tiene que hacer? Limpiar la casa. Exactamente. Entonces, por eso nosotros nos preparamos
para hacer la primera comunión, tanto tiempo para que Jesús entre a mi alma y esté limpia mi alma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo pecados, ¿verdad? Y porque tengo poco conocimiento de Jesús, tengo que estudiar mucho, tengo que leer la vida del santo, San Juan María Vianney, tengo que aprender acerca de los cirios, porque la luz de Cristo, tengo que aprender mucho para que Jesús entre a mi corazón, en mi alma, y esté en mi mente pensando siempre en Jesús. Yo estudio mucho, yo estaré pensando en Jesús todo el tiempo. Y si yo me confieso seguido, sentiré a Jesús siempre en mi interior. Si voy a misa y comulgo el cuerpo de Cristo, sentiré la presencia de Jesús todo el tiempo, ¿verdad? Por eso, su cuerpo, su cuerpecito se convierte, fíjese lo que le voy a decir, se convierte sagrario, se convierte tabernáculo, donde Jesús entra y habitará en usted. Muchas gracias, Padre Juan Pablo, por responder nuestras preguntas. Fue un gusto y me alegra de haber ayudado un poco a esta misión de Mater Fátima. Gracias a todos ustedes. Bye. Bye.